Muy buenas tardes a todos. Encantado de recibiros una vez más en ICADE Business School para esta nueva actividad de ICADE Asociación Profesional, que hemos organizado este seminario con el Club de Inversión de GESConsul. Esta es nuestra segunda sesión. Sabéis que tenemos programadas para septiembre y octubre otras dos más para dar la visión global de cómo invertir en renta variable, cómo es ese mundo, y cada uno pues que saque un poco sus conclusiones y se encuentre más cómodo a la hora de enfrentarse a la inversión. Como el otro día, os pasaremos después una encuesta y también os darán una ficha por si queréis hacer alguna pregunta, si estáis más cómodos escribiéndola y pasándola para que se la pasemos a los ponentes. Y también al que falte, pues también si quiere que le demos la información de las sesiones que vamos haciendo, pues le mandaremos los boletines de nuestras actividades, que cada vez hacemos más. Recordaros que el día 25 tenemos un debate en el Casino de Madrid sobre la transformación digital del derecho y la abogacía a realidad o ficción. Ahí contaremos con la moderación del decano de Derecho de ICADE Comillas. Contaremos con la presencia de Moisés Barrios del Consejo de Estado, de Jesús Sánchez Lambán de A25, de Leticia López Lapuente de Uría y Menéndez y de José Antonio Sánchez Dafos de Latam and Walkers, que viene en sustitución de Juan, de nuestro oponente estrella que teníamos previsto, que falleció ayer. Entonces, bueno, pues ahí tendremos esa pequeña pena de tristeza, pero bueno, tenemos un debate al que os invito a que os apuntáis el martes que viene en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá 15. Bien, y sin más, hoy vamos a continuar con el proyecto, con el análisis de la empresa que empezó Álvaro la semana pasada. Va a profundizar un poco cómo se hace ese análisis de las empresas, y hoy nos han propuesto que sea Enrique Zamácola el que nos dé una visión del mundo de la empresa y desde su posición de broker, que la posición de broker es un poquito desconocida. En el tiempo yo creo que lo teníamos más claro, pero ahora yo creo que la gente lo conoce menos, y nos va a contar también cómo intervienen y cómo funciona el tema. Así que nada, adelante Álvaro, cuando quieras. Ahora. Decía yo que había algo raro. Bueno, me suenan algunas caras. No sé si hay alguien de primeras. Estuvisteis todos, ¿no? ¿No estuvisteis? Vale. Lo digo por ir un poco más rápido en la primera parte. Bueno, básicamente recordaros que aquí la clave es entender el negocio. Buscamos siempre negocios de calidad, dirigidos por personas competentes y honestas, negocios que sean sostenibles en el tiempo y, por supuesto, intentar pagar un precio atractivo por esa compañía, ¿no? Comentamos la importancia de mantener siempre una visión de largo plazo, de tener paciencia y sobre todo, controlar las emociones, ¿no? Y con esa filosofía y con estos requisitos, ¿no?, que exigimos al inversor, pues ya nos metemos de lleno en lo que es el proceso de inversión. Comentamos un poco por encima que nosotros lo que hacemos es pues bueno, intentar dividirlo por una serie de etapas, que básicamente es un análisis cualitativo, donde lo primero que tenemos que hacer es conocer y entender el negocio. Luego, la parte cuantitativa, ya nos metemos de lleno en lo que son los números, estados financieros. Y por último, la valoración, ¿no? A ese negocio, pues bueno, tratar de ponerle un precio y de ver cuál es el margen de seguridad que nos ofrece como inversión, no como negocio.
La vez anterior pusimos un vídeo donde se veía un poco, donde se explicaba en qué consistía el negocio de A+, que es la idea que traemos, es el caso de inversión que traemos. Y bueno, básicamente A+, hoy no vamos a poner vídeo, vamos a entrar ya de lleno a la parte que nos quedó la otra vez, pero solo por poneros en contexto, A+, empresa del sector de testing, testeo, certificación, inspección, con más de 100 años de experiencia, compañía que tiene un excelente track record de crecimiento y de consolidación. Esto es básicamente adquisición de compañías. Es una compañía que ha crecido mucho de forma inorgánica y en ese sentido el management, decimos que es un management de calidad, entre otras cosas, por los criterios de M&A, ¿no? de adquisición de compañías, ¿no? De por cómo gestionan la compañía, un poco por todo ello. Cuando hemos visto al management de la compañía, la verdad es que nos parece gente muy competente, ¿no? Y luego, por supuesto, el negocio estable, recurrente y con buenas perspectivas de crecimiento, como vamos a ver hoy. Bueno, de forma muy resumida, los negocios de actividad. Esto es una compañía que la parte de Energy and Industry, que es casi un 50%, eso es un conjunto de sectores, ¿no? Y luego la parte de automoción, que es ITV, que es básicamente la parte de automotive, es todo ITV. Y DIADA, que son servicios de inspección y de homologación de vehículos, partes de automóviles, etcétera. Y laboratorios, que aunque sea un segmento pequeño, está creciendo muchísimo. De hecho, las últimas adquisiciones que ha hecho la compañía tienen mucho que ver con la parte de laboratorios, ¿no? Comentamos la importancia, aunque sea algo muy sencillo, pero es muy importante, la importancia de hacer un desglose de ingresos por geografías, porque a veces uno de los mayores riesgos de un negocio puede estar ahí, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta que más del 50% de las ventas del negocio están denominados en divisa no euro. Y luego la exposición que tiene a oil and gas, ¿no? Esa parte del gráfico inferior derecho, esa parte naranja, oil and gas, pues es importante, ¿no? Al final, lo que haga el precio del crudo tiene una influencia enorme en los clientes de esta compañía, básicamente compañías petroleras, y las decisiones de inversión muchas veces se basan en cómo va el crudo, ¿no? Pasamos ya a... Sí. ¿Qué bandera tiene esta empresa? ¿Perdona? ¿Qué bandera tiene esta empresa? ¿Dónde está sentada? ¿Qué bandera? ¿Qué nacionalidad? AP Plus, es española. Sí, tiene sede en Cataluña. Vale. Bueno, comentamos la otra vez, esto es la parte ya de estados financieros, ¿vale? Básicamente, estados financieros, cuentas, resultados, balance, flujo de caja. Bueno, tenemos también memoria y estados de cambio en el patrimonio neto, pero bueno, traemos aquí los más importantes. Recordaos la importancia del flujo de caja. Y otra cuestión importante, entender que estos tres estados estados financieros están interconectados entre sí. Lo que pasa por balance viene de cuentas, resultados, de ahí va flujo de caja, etcétera, ¿vale? Todo está relacionado. Comentamos la importancia del flujo de caja. No recuerdo si lo comenté el último día. En contabilidad hay un principio que se denomina el principio de devengo, ¿vale? Que básicamente consiste en que una compañía tiene que registrar cualquier hito económico, véase una compra, una venta, en el momento en el que se produce, con independencia de el momento en que cobra o paga, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Imaginemos una multinacional que vende sus productos a un cliente, ¿vale? Y el cliente no paga en el momento. El cliente paga 3 meses. Y supongamos que esta operación se produce a finales de noviembre. Lo que va a ocurrir es que en la cuenta de resultados la compañía va a registrar, por el principio de devengo, va a registrar ese ingreso, ¿vale? Pero el cliente, a final de año, esa venta va a estar registrada en la cuenta de resultados, pero el cliente no le ha pagado, no ha cobrado, ¿vale? Si nos vamos al balance, aquí ¿qué se ha producido? La parte del pasivo
va a crecer, porque el resultado de la empresa ha crecido. Y la parte del activo que vamos a tener, vamos a tener un incremento en la parte de deudores, ¿vale? ¿Cómo afecta esto al flujo de caja? Y aquí la importancia del flujo de caja. Vamos a partir de EBITDA, vamos a quitar impuestos, y esto, aquí es donde está la clave. La variación del capital circulante sí que va a recoger ese no cobro, ¿vale? Ese diferimiento del pago lo va a recoger el flujo de caja. Con lo cual, si solo miramos la cuenta de resultados, la cuenta de resultados va a estar inflada. ¿Qué ocurre si ese cliente que ha dejado de pagar y nos tiene que pagar a los 3 meses, en febrero del año siguiente, si el cliente quiebra? Tú ese ingreso no lo ves por ningún lado, ¿vale? Pero el flujo de caja sí que te lo has registrado, ¿vale? Porque aquí en variación del capital circulante vamos a tener una inversión en capital circulante, ¿vale? Bueno, una inversión. La empresa tiene que recogerlo, como que tiene que poner dinero en el circulante de la compañía, ¿vale? Y luego la importancia de la inversión, ¿vale? Que también hay que tenerlo en cuenta. Hay inversión que es inversión de mantenimiento, que la compañía necesita realizar de forma recurrente para mantener el negocio, y inversión de crecimiento, ¿vale? Entonces es importante también diferenciar entre una y otra. ¿Perdona, qué es el CAPEX? El CAPEX, inversión de capital, ¿vale? Por ejemplo, una petrolera, o siguiendo con la multinacional, una multinacional que quiere abrir una nueva fábrica para seguir creciendo, eso es CAPEX, ¿vale? Mientras que comentamos también el último día la diferencia con el OPEX. OPEX son gastos corrientes, ¿vale? Más recurrente que el CAPEX. Bueno, comentamos también las principales magnitudes y ratios que salen de estos estados financieros, múltiplos de precio como el PER o el EBITDA. De nuevo, recordar que, dada la importancia que tiene el flujo de caja, nosotros preferimos utilizar este ratio de aquí, el precio free cash flow. ¿Por qué? Pues nos parece el free cash flow una medida más real, ¿no? Por eso utilizamos más el precio free cash flow que ratios como el PER o el EBITDA, ¿vale? Y luego medidas de rentabilidad. Ahora vamos a ver esto aplicado a Plus, medidas de rentabilidad como el ROE o el ROCE, ¿vale? Rentabilidad del capital empleado, que esta medida es muy importante a la hora de calcular lo vamos a ver ahora, de calcular la generación de valor para el accionista. Es muy interesante comparar ese ROCE, esa rentabilidad del negocio con el coste de capital, con el WACC, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver de forma muy resumida lo que acabamos de ver, estados financieros aplicados al negocio de A+. Comentamos que por la parte de la cuenta de resultados vimos la evolución del EBITDA y la evolución del margen entre 2014-2016, ahí se produce la crisis del crudo, se para inversión, las compañías, los clientes de A+, compañías petroleras, empiezan a presionar en precios, no pagan lo que pagaban antes, difieren pagos, etcétera. Los márgenes de la compañía se diluyen muchísimo. ¿Qué tenemos a partir de 2017, sobre todo a partir de 2018? Ya se empieza a recuperar esa inversión, la actividad del negocio de oil and gas empieza a recuperar, ¿no? Ese salto que veis aquí entre 2017 y 2018, en 2017 el margen de la compañía es de 11,6%, en 2018 tiene un salto de 1,4%, ¿vale? 2018 margen del 13%. Tiene mucho que ver con una adquisición que hizo A+ en 2017, ¿vale? Es Inversiones Finisterre y es una compañía que se dedica a la parte de ITV en Galicia y Costa Rica, ¿vale? Y esta compañía viene con márgenes superiores al 20%, con lo cual es acretivo en margen. De ahí ese salto. Pero al margen de esta adquisición, tener en cuenta que esa recuperación del sector oil and gas, que recordaros que tiene un 40%, contribuye un 40% al beneficio del grupo, se está notando en los márgenes del negocio y es uno de los puntos fuertes que tenemos nosotros en esta tesis de inversión, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, pues la verdad que el negocio en fase de recuperación, con buenas perspectivas, al menos para los siguientes 2-3 años. Pasamos al flujo de caja. Bueno, situación similar a lo que ya he comentado, y aquí lo más relevante, la caída que se produce en 2017. ¿Aquí qué ocurre?
2016 es cuando el crudo alcanza su mínimo, que creo que lo alcanzó, llegó a caer a niveles de $26, ¿vale? Claro, esto provoca una crisis muy seria en el sector de petróleo, ¿no? Las compañías dejan o paralizan inversiones, empiezan a presionar mucho en precio, como os he dicho, empiezan a diferir los pagos, y esto se recoge aquí, lo recoge el Free Cash Flow. Esta caída de aquí, en 2017, el ingreso de la compañía cayó un 0,2%. La caja, el Free Cash Flow, la caja libre, cayó un 30%. ¿Vale? Para que tengáis en cuenta lo que comentaba antes de la importancia de utilizar el Free Cash Flow. Y luego, a partir de ahí, 2017, pues situación que ya he comentado antes, se empieza a recuperar el negocio. Es verdad que Inversiones Finisterre ya aquí empieza a contribuir, pero a partir de ahí, pues bueno, esa recuperación sobre todo del sector oil and gas ya se empieza a notar también en la generación de caja de la compañía, ¿vale? Y luego, pues es que esta compañía, al precio de cotización, al menos cuando empezamos a tomar posiciones, nos ofrecía pues casi un 10% de Free Cash Flow Yield, que es la línea esta que veis aquí. La rentabilidad que nos ofrecía el negocio era de un 10%, ¿vale? Este Free Cash Flow Yield, ya lo comentamos, no es más que dividir el Free Cash Flow del negocio entre la capitalización de mercado, ¿vale? Vamos, lo que comentaba antes, clave para nosotros, la generación de valor para el accionista. Sí, perdón. Una pregunta, si considero que no es pertinente ahora, sino para... Sí. Ahí nos está mostrando los datos de la compañía, que entiendo que viene de la compañía. Sí. Desde hasta el 2018, en principio, mis sensaciones, vale, muy bien, esto es la evolución. 2019 y 2020, ¿por qué lo tenemos? ¿Cómo lo vamos a saber, no? Porque lo que veo es que efectivamente, si tenemos un 50% de Free Cash Flow sobre EBITDA, hasta el 2018 y más o menos constante, sí, han cogido y resulta que esto te lo han bajado, con lo cual es lógico que suba sí. Y es mucho más apetecible, pero ¿por qué me lo tengo que creer? Bueno, como inversor. Eso es buena pregunta. Ahí entra en valor el contacto con la compañía. Lógicamente esto es algo continuo, estamos encima de la compañía continuamente y es la que nos va dando un poco ese feedback de cómo va el negocio en el año. Trimestralmente sabéis que hay publicación de resultados, ¿vale? Y tú ya vas viendo en cada publicación de resultados si es verdad lo que te dice, o lo que esperas de la compañía en ese año, ¿no? Luego, esto no son más que estimaciones, que aunque hemos traído estimaciones de Bloomberg, nosotros tenemos las nuestras propias, que no difieren mucho, la verdad, de las estimaciones de Bloomberg. Esto lo comparamos con lo que nos dice la compañía. La compañía a final de año siempre te da lo que llaman un guidance, ¿no? ¿Qué esperamos obtener en el año? Te dan guidance de ingresos, de EBITDA, márgenes EBITDA, qué esperan obtener. Y tú esto se lo pasas a la compañía y le dices, oye, ¿cómo vamos? Vamos continuamente, ¿no? Como decía, la comunicación es fundamental para nosotros. Oye, ¿cómo vamos en el año? ¿Se está consiguiendo tal? Entonces, bueno, es verdad que son estimaciones, ¿no? Por supuesto hay que cogerlo con pinzas, pero es que hay que hacerlo, porque el negocio hay que valorarlo. Pero sí, efectivamente, lo que ha pasado hasta ahora es lo real, lo que esperamos que ocurra, no deja de ser una estimación, ¿no? De ahí la dificultad también un poco de todo esto, ¿no? Pero bueno. No sé si he respondido a tu pregunta. Yo te diría que básicamente de ahí esa importancia de tener contacto con la compañía. ¿Vale? Lo principal, lo que estás comentando es sí. el contacto y ese seguimiento. Sí. De hecho, los vimos a finales de mayo. ¿Vale? Estuvimos con la compañía y la verdad que va todo bastante bien. De hecho, han batido ya previsiones en el primer trimestre. Esperan que el resto del año vaya en línea, incluso un 2020 más fuerte. Ellos cuando ven estas estimaciones ya te dan un poco la clave de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Porque también suelen dar estimaciones mensuales o trimestrales. No, dan estimaciones anuales, ¿vale? Lo que suele ocurrir es que si, por ejemplo, primer semestre van muy por encima o muy por debajo de lo presupuestado, de lo planificado, pues bien, en esa publicación de resultados o bien mediante conferencia que haga la compañía, lo van a comunicar,
¿vale? De hecho, A Plus revisó guidance al alza en el primer trimestre, ¿eh? Creo recordar que el guidance que dieron a final de año para expansión de margen EBITDA era dijo la compañía, 2019, expansión de márgenes de 20-30 puntos básicos. Ya en el último trimestre dijo al menos 30 puntos básicos, ¿vale? Con lo cual un poco te dan la idea de cómo va el negocio, ¿no? Sí. La decisión de cómo de la inversión a la hora de cuánto dinero poner en esa compañía, Sí. Además de lo que ha hecho y lo que se espera que va a hacer, también se decide en qué formato, es decir, si va a ser en acciones o va a ser como prestatario o va a ser como accionista. Bueno, Evidentemente lo que estás diciendo es lo que hacen para que a ti te devuelvan algo que tú vas a prestar. claro. Y en función de los sectores, las empresas, las formas de inversión, de colocación de dinero, que tiene que ser bastante importante para que se abran las puertas y te cuente su vida. Como yo imaginaba que tenía que ser, porque eso no es imposible. Si se confianza. Tenéis distintas fórmulas de inversión en función de cómo es el sector o cómo es la estructura de la empresa. Vale, a ver si lo he entendido. En función de, o sea, si vamos como accionistas en A Plus, por ejemplo. Y ahora si vas como prestatario, que tenemos un obligacionista, prestatario o accionista. Accionista. Siempre. Sí. Sí. O sea, lo que estoy comentando siempre desde la óptica del inversor o accionista, ¿vale? Es que los bancos lo hacemos de otra manera. Vale, sí, ya entiendo. Entiendo ahora. Sí, pero nosotros siempre desde el lado de inversor / accionista, vale. Vale, generación de valor. Aquí lo que hacemos es, básicamente, comentaba que es clave para nosotros, porque al final la cotización a largo plazo va a tender a lo que haga, en base a lo que hemos visto, pero sobre todo lo que haga esto, ¿no? Si el negocio genera valor, lo va a hacer bien en bolsa, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Primero, rentabilidad del negocio, es el ROCE que os comentaba antes, ¿vale? Rentabilidad sobre el capital empleado, coste de capital, la WACC, y la diferencia entre ROCE y coste de capital es esto que tenemos aquí, que es el Economic Value Added, el valor económico añadido, y esa diferencia es la generación de valor para el accionista, ¿vale? Si vemos aquí 2013, bueno, A Plus sale a cotizar en 2014, pero vemos que en 2013 destruía valor. 2014 también tiene que ver mucho con temas no recurrentes, etcétera. Pero 2014 ya empieza a verse cómo la compañía empieza a generar valor. Luego, entre 2015 y 2017, fruto de nuevo de especialmente de la crisis del sector del petróleo, se empieza a contraer, a diluir esa generación de valor, y de nuevo a partir de 2018, pues en parte de nuevo a inversiones Finisterre, pero también a la recuperación del sector oil and gas, y lo que esperamos para 2019 y 2020 es que la compañía siga generando valor, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de generación de valor, de rentabilidad del negocio, la verdad que esta compañía podemos decir que es una compañía pues muy atractiva, ¿no? Genera valor para el accionista. Y situación financiera. Aquí lo que hacemos es, utilizamos un ratio que nos da bastante información sobre cómo está la situación financiera de la compañía, que es el ratio de deuda neta EBITDA, que básicamente es el número de años que necesitamos del beneficio de explotación o del EBITDA para cubrir la deuda, ¿vale? En este sector, un ratio de deuda neta EBITDA, digamos, razonable, suele estar entre 2 veces y 2,5 veces. Entre 2014 y 2016 la situación financiera de A Plus era bastante, podemos decir, algo estresada, ¿no? Ratio deuda neta EBITDA, no sé si se ve por ahí al fondo, 3,3, 3,3, 3,4. La compañía ahí estaba en una posición financiera pues algo más comprometida. A partir de 2017 la situación cambia. ¿Por qué cambia? Esta caída entre 2016 y 2017 se produce porque para comprar inversiones Finisterre, A Plus lo hace vía ampliación de capital, ¿vale? No pone deuda en la operación, con lo cual el ratio deuda neta EBITDA cae, y a partir de ahí 2018 cierran el año con un ratio de 2,3 veces. El objetivo de la compañía, lo que nos dicen es que intentan acabar
2019 ya por debajo de 2 veces, y el objetivo a largo plazo es por ahí, estar en ese nivel, ¿no? Que es una situación ya más favorable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la situación financiera, pues también ha cambiado mucho. Al final, lo que hemos visto hasta ahora es que el negocio ha mejorado mucho en los últimos años. Esa crisis del sector del petróleo ya se ha absorbido, está en plena fase de recuperación. Y luego también por la parte del negocio de ITV, sobre todo a raíz de la adquisición de Inversiones Finisterre, la compañía ha mejorado muchísimo. Y tener en cuenta, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva, tener en cuenta las oportunidades de crecimiento que tiene el sector y la compañía en particular, ¿vale? Bueno, fuentes de crecimiento, básicamente crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico. Por la parte del crecimiento orgánico, mercado actual de A+ suele ser unos 7.000 millones, ¿vale? El resto, hasta los 33.000 millones de mercado potencial que tiene la compañía ahora, viene prácticamente de la nueva legislación y de la externalización. ¿Esto qué significa? Externalización, pues básicamente antes muchas compañías de sectores como el sector del automóvil tenían internamente lo que se denomina el típico departamento de control de calidad, ¿vale? Eso cada vez se está externalizando más, ¿vale? Eso es una fuente de crecimiento para este tipo de compañías, y sobre todo la nueva legislación tiene mucho que ver, que es la parte más importante, tiene mucho que ver con regulación sobre emisiones, sobre medio ambiente, seguridad, etcétera. Siguiendo con el ejemplo del sector del automóvil, coche eléctrico, cada componente electrónico nuevo que vamos a incorporar al vehículo se tiene que testear, se tiene que homologar. Todo eso son oportunidades de crecimiento para este tipo de compañías, ¿vale? Y luego, si el gráfico de la derecha y lo que tenemos es una distribución del mercado, este es un mercado que está muy fragmentado. Básicamente 3 compañías se reparten o son los líderes claros de este mercado, que es la suiza SGS, la francesa Bureau Veritas y la inglesa Intertek. Entre las 3 tienen una cuota de mercado inferior al 20%, y la clave es este 80% restante, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues es un número enorme de pequeñas compañías que tienen un mercado nicho, etcétera, que son oportunidades de adquisición, ¿vale? Son opables, como decimos, para compañías como A+, que de hecho tiene un track record muy exitoso en este ámbito, y para el resto de compañías, ¿no? Con lo cual también tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista orgánico hay muchas oportunidades, y en el último año A+ ha hecho bastantes adquisiciones, como decía al principio, en el segmento de laboratorios, ¿vale? Si ahora pesa un 4%, lo que nos dice la compañía es que esperan para 2020 que pese ya un 10%. Hay muchas oportunidades en ese segmento, ¿vale? Ahí lo que hacen es, por ejemplo, los chips de las tarjetas de débito o crédito lo testean ellos, ¿vale? Y otro ejemplo del sector automóvil, el frontal del Audi Q3 lo diseñó y lo testeó A+ también, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tenemos parte cualitativa y parte cuantitativa. De forma, hemos intentado resumirlo, hacerlo sencillo, y hasta aquí esas 2 partes. Y vamos a entrar ya en la parte de la valoración. Importante, cuando vamos a entrar ya en la valoración de un negocio, siempre nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Está caro o está barato? Es importante poner la compañía en contexto y tener en cuenta que no hay nada caro o barato si no hay un comparable. Para que algo sea caro tiene que haber otra cosa que sea barata, ¿no? Y ese comparable es importante ubicar a la empresa en el mercado y seleccionar compañías, lo que hacemos básicamente es seleccionar compañías del mismo sector. No podemos comparar A+ con Facebook, lógicamente no es el mismo negocio, ¿vale? Entonces, para poner en contexto todo esto, un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Si os pregunto, tenemos 2 viviendas, vamos a usar un ejemplo inmobiliario, ¿vale? Si tenemos estas 2 viviendas, la vivienda A tiene un precio de 300.000 euros,
la vivienda B tiene un precio de 400.000 euros, ¿vale? Bueno, yo creo que la respuesta es clara, ¿no? ¿Cuál es la vivienda barata, cuál es la vivienda cara? Lo normal es que me diríais la vivienda barata es la vivienda A, ¿no? La vivienda cara la vivienda B. La situación cambia cuando resulta que si la vivienda A es una vivienda de una ciudad, vamos a suponer que es Almería, y la vivienda B es una vivienda que está en Barcelona. Pues no podemos decir que la vivienda A sea barato en comparación con la vivienda B, porque no son o no están en la misma ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Compararlos con viviendas de la misma ciudad, del mismo barrio, etcétera, ¿no? Ahora la vivienda A nos parece bastante cara, ¿no? Si el resto de viviendas tiene un precio medio que es básicamente un 50% de descuento, pues ahora la vivienda A, que antes nos parecía barata, pues resulta que la vivienda A es bastante cara. Y la vivienda B, que antes nos parecía cara, pues resulta que ahora es barata, ¿no? Entonces, importante, seleccionar bien los comparables del negocio, ¿vale? No podemos decir que A+ está caro, está barato porque cotiza a 10-11 veces beneficios, y Facebook, que cotiza 25-30 veces beneficios, está caro. Eso no es, no podemos comparar uno con otro, ¿vale? Tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y luego también tener en cuenta otra cosa muy importante. Tomemos el ejemplo de arriba. Preguntarnos por qué está caro, está barato, ¿no? ¿Por qué esta vivienda se vende a este precio y la vivienda C se vende a ese precio, ¿no? Es que igual la vivienda A pues ofrece muchas calidades que no tiene la vivienda C. Piscina, en reciente construcción, mejor barrio, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Yendo de nuevo al caso de A+. Primero, fundamental, seleccionar los comparables. ¿Cuáles son los comparables? Pues compañías del mismo sector. No sé si se ve bien la tabla. Básicamente, tenéis el... Sí, ¿no? Vale, ahora vamos a centrarnos, olvidaos de EBITDA y de VE Free Cash Flow, vamos a centrarnos en el PER y vamos a tomar como ejemplo el PER de 2019, ¿vale? Ahí vemos que, por ejemplo, SGS está cotizando 22 veces PER, que Bureau Veritas está cotizando 17,5 veces PER, Intertek está cotizando 23 veces PER y A+ está cotizando a 11,4 veces PER. Está claro que aquí la compañía que está barata es A+, ¿verdad? ¿Por qué cotiza con tanto descuento A+? Y la respuesta la tenéis en la tabla. No sé si alguien lo aprecia, si alguien se atreve. Mirad los márgenes. Mirad el margen de 2019, ¿vale? Margen SGS 15,9%, Bureau Veritas 15%, Intertek 16,7%, A+ 10,6%. La calidad de SGS, Bureau Veritas e Intertek es muy superior a la de A+, ¿vale? Eso explica en parte, no sé si el descuento debería ser tan agresivo, pero eso explica en parte que paguemos más por SGS que por A+. Si vemos también la situación financiera de las compañías, vemos que SGS prácticamente está en una posición de caja neta. Apenas tiene deuda, 0,4 veces deuda neta EBITDA. A+ tiene 1,8, es una compañía más endeudada. Tiene más riesgo, ¿vale? Con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. También se suele explicar una prima o un descuento por el crecimiento que nos ofrece el negocio, ¿no? Aunque en este caso el crecimiento sí que es muy similar, ¿vale? SGS 6%, Bureau Veritas 7%, Intertek 7,7%, A+ 7,7%. Yo creo que la clave que explica el descuento de A+ tiene mucho que ver con los márgenes del negocio. No es la misma calidad la de A+ que la de SGS o la de Intertek. Ahora bien, la pregunta siguiente sería, oye, ¿está justificado un descuento del 50% respecto a los comparables? Y es a lo que vamos a intentar dar respuesta a continuación, ¿vale?
Vale, siguiente pregunta, ¿qué compañía es mejor en términos de calidad? Viendo un poco múltiplos, que para simplificarlo vamos a tomar el PER, múltiplo de beneficios, ¿vale? Márgenes, crecimientos del negocio, situación financiera, incluso dividendo, ¿vale? Dividend yield. Parece a primera vista que el negocio de SGS y de Intertek son los mejores, ¿no? Si tenemos que pagar más, que sea por SGS y por Intertek. De hecho así lo recoge los múltiplos de cotización. Son empresas que ofrecen mayores márgenes y menor endeudamiento. Entre las dos, pues bueno, la verdad que esa es la decisión complicada, ¿no? Yo solo por ver la situación financiera, incluso la rentabilidad por dividendo, diría que SGS. Además, conocemos un poco SGS por la parte que nos toca por A+. Tenemos que analizar también muy de cerca la competencia y SGS es muy buena compañía, ¿vale? Y por último, no sé si recordáis, el primer día lo comentamos, que el hecho de que la compañía sea una compañía de calidad, una empresa excelente, no significa que la inversión vaya a ser una buena inversión. Y el requisito para que eso sea así es el precio, ¿vale? La mejor compañía se puede convertir... La mejor compañía se puede convertir en la peor inversión si pagamos mucho por esa compañía. Y de la misma forma, una compañía de calidad aceptable puede ser una muy buena inversión si el precio que pagamos por ella es muy atractivo. Con lo cual, en este caso, yo pienso que la mejor inversión en este sector es A+, ¿vale? Vale, de momento sabemos que A+ está aparentemente barata, ¿vale? Tenemos que ponerle un precio a esto. Todavía no le hemos puesto el precio. Lo único que hemos o a lo que hemos respondido es si la empresa está cara o está barata. Siguiendo con el ejemplo de inmobiliario, ¿cómo le ponemos precio a una vivienda? ¿Qué criterios se suele utilizar? Pues uno suele ser el precio por metro cuadrado, ¿no? El precio histórico por metro cuadrado y de ahí sale la valoración de la vivienda, ¿no? Pues de una forma muy similar, la primera alternativa es la valoración por múltiplos. En este caso, sí, vale. En este caso lo que estamos haciendo es ver cuánto hemos pagado por A+ en el pasado, en términos de EU/EBITDA, ¿vale? Por A+ se ha pagado un promedio de 10 veces, ¿vale? Esta línea que veis aquí, promedio de 10 veces, básicamente la media del múltiplo EU/EBITDA en los últimos 5 años. Vale, pues tomamos como referencia ese múltiplo de 10 veces. ¿Y qué hacemos con ese múltiplo de 10 veces? Decimos, EBITDA 2019, que tenemos estimado, son 238 millones, ¿vale? A ese EBITDA de 238 millones le aplicamos ese múltiplo histórico, ese promedio de los últimos 5 años, y obtenemos una valoración, un EV, ¿vale? Valor empresa, simplemente multiplicando el múltiplo por el EBITDA, nos da una valoración de la empresa total, incluyendo deuda, de 2.380 millones, ¿vale? Vale, esto es valor empresa. Si un accionista que quiera comprar A+, al final tiene que pagar el valor del equity, de los fondos propios, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer con la deuda? Tenemos que sacar la deuda de la ecuación. La deuda estimada para 2019 es de 424 millones, ¿vale? Al valor de la empresa le quitamos el valor de la deuda, el valor de mercado de la deuda, y nos da una valoración del equity, una valoración de los fondos propios de 1.956 millones. Esto es lo que vale A+ para nosotros. Si esto lo dividimos entre el número de acciones, que son 143 millones, nos da el precio objetivo que tenemos nosotros en la compañía, ¿vale? Que es de 13,7 euros por acción. Esto cuando estuvimos valorando la inversión en A+, estaba cotizando en torno a los 10 euros
y nos parecía atractivo. Pero esto no deja de ser una alternativa de las dos que usamos como alternativas de valoración, usamos valoración por múltiplos y luego, por supuesto, el descuento de flujos de caja. Al final, un negocio vale hoy lo que es capaz de generar en el futuro en términos de flujos de caja valorados en el momento actual, ¿no? Y de forma muy rápida, no me quiero extender mucho aquí, esto es la valoración por descuento de flujos de efectivo. ¿En qué consiste? Tenemos que proyectar los flujos de caja de la compañía. Se suele hacer una proyección que suele oscilar entre 5 y 10 años, ¿vale? Luego calculamos un valor residual, que no es más que utilizar el último flujo de caja, aplicamos un crecimiento, una tasa de crecimiento residual y actualizamos al coste de capital de la compañía. Con esa proyección de flujos de caja obtenemos ese sumatorio de los flujos de caja ya descontados al momento actual, tenemos el valor de la compañía. De nuevo, incluye la deuda. ¿Qué tenemos que hacer? Le tenemos que quitar la deuda, nos da el valor del equity, el valor de los fondos propios, 1.926 millones, dividimos entre el número de acciones, que es 143 millones, precio objetivo 13,5. Debe o ha de ser similar el precio objetivo entre ambas alternativas, ¿no? Le damos más importancia al descuento de flujos. Yo personalmente pienso que sí que es verdad que es más complicado, y aquí ya no me quiero extender porque esto daría para otra clase, pero el coste de capital y la tasa de crecimiento no es nada fácil, ¿vale? Son las hipótesis del modelo y aquí es donde entra un poco la subjetividad de cada analista, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Esto no deja de ser, este precio no es más que la punta del iceberg. Aquí llegamos haciendo la valoración del negocio, haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora, analizando el negocio en profundidad y de esa forma llegamos a hacer esta serie de estimaciones. Siguiendo con la pregunta que me hacías al principio, crecimiento orgánico. Lo que nos dice la compañía cuando hablamos con ella es que esperan obtener un crecimiento orgánico entre el 3 y más el 6% en 2019-2020 y a partir de ahí un crecimiento orgánico que irá descendiendo, pero son optimistas en obtener un crecimiento orgánico entre el 3 y el 5%, ¿vale? Con lo cual aplicamos un ligero descenso. No estamos considerando ningún crecimiento inorgánico. Y luego en términos de margen seguimos un poco también las guías que nos da la compañía, ¿vale? Y con todo esto llegamos a la parte final. Obtenemos el precio de la compañía. El precio actual en aquel momento eran 10 euros, como os he comentado antes, nos daba un margen de seguridad bastante atractivo. La compañía ha mejorado muchísimo, nos parece un negocio de calidad, management excelente, oportunidades de crecimiento muy atractivas y si el precio también es atractivo, pues al final decidimos tomar posiciones en A+, ¿no? Perdona. Sí. ¿Por qué cambia el valor de la deuda? Sí. Ha habido un cambio en la normativa contable, que es IFRS 16, que básicamente lo que nos dice es que los arrendamientos que tenía que tienen las compañías antes entraban por encima de EBITDA, eran OPEX. Ahora ese leasing sale de OPEX y se tiene que capitalizar como deuda. Nosotros en el descuento de flujos de efectivo no estamos teniendo en cuenta el leasing dentro de OPEX, con lo cual el margen EBITDA que nos sale va a ser superior al que estaba reportando la compañía, pero tenemos que meterlo esos leasing los tenemos que capitalizar, ¿vale? Tenemos dos alternativas: usar el método tradicional, meter más OPEX y por tanto menos EBITDA, pero tu deuda va a ser la que habéis visto antes, o bien utilizar lo que está y lo que tienen que utilizar las compañías a partir de ahora, que es sacar los arrendamientos de OPEX, pero hay que capitalizarlo, ¿vale? O sea, es importante porque al final si no estarías inflando el valor de la compañía, ¿vale? Pero es IFRS 16, ¿vale? Vale, y para terminar, sí. Sí. ¿Por
qué está a 10 el precio actual? Quiero decir, los cálculos que has hecho los está haciendo muchísima gente. Sí. Y al final todos llegan a la conclusión, ostras, pues de 10 a 13 pues tienes ahí un... Sí, sí. Está barato, lo que tú dices. Sí. Pero esto lo está viendo mucha gente. ¿Por qué los otros no compran y vosotros...? El mercado es ineficiente. Sí, bueno, pero vale. Es que... ¿Por qué está a 10? Pero es que nosotros tenemos esta valoración. Yo he visto valoraciones de A+, a 10 euros. O sea, quiero decir, esta es nuestra valoración. Pero porque entonces no se creen los valores que está dando Sí, la compañía. Sí. Vale. Si no te los crees, si no... simplemente no entiendes el negocio, no te gusta el negocio, no... O sea, nosotros A+, no la teníamos estudiada y claro, no estábamos invertidos, ¿no? Cuando estudiamos en la compañía y vimos esto, claro, ves esa oportunidad de inversión, ¿no? Como nosotros en aquel momento, también habrá mucha gente que no conozca la compañía, ¿vale? Y otros que, pues por lo que sea, pues deciden no invertir. Es que al final eso del tema de las emociones es muy importante. Esta compañía cotizaba a 12, estaba cotizando alrededor de 12, 13 euros y con la caída del crudo de final de año siguió la cotización del crudo, ¿vale? Si es verdad que tiene una exposición, esto lo comenté creo el primer día, si es verdad que hay correlación, pero la correlación ya no es tan estrecha como lo fue en su día. Te decía lo del mercado es ineficiente porque en ese momento hubo mucha gente que vendió. Gente que, bueno, emociones es el mercado. ¿La compañía también que estuvo en líos con lo de Puyol y todo esto? No. Que estaba lo de la ITV y todo eso. No. No, a nivel de emociones. Sí. No, bueno, sí, pero no tiene nada que ver. Lo que sí, esta compañía tiene ahora una renovación de un contrato, que es el contrato de Irlanda, ¿vale? Y la parte de ITV, el contrato de Irlanda le supone un 5 o 6% del beneficio operativo a este negocio. Desde los 10 euros ha subido algo desde principios de año, ¿vale? Creemos que debería está ahora en 11 euros y algo, ¿vale? Claro, sigue estando por debajo de nuestra valoración. Y cuando hablamos con gente, con otros inversores, analistas, pues es que hay gente que ahora mismo no está invirtiendo en esta compañía porque teme que no le renueven el contrato, ¿vale? Esa es otra ineficiencia. ¿Hay riesgo? Claro que hay riesgo. Pero es que si no le renuevan el contrato, el beneficio operativo, nosotros tenemos calculados la sensibilidad por si no le renuevan el contrato, y una no renovación del contrato de Irlanda, ¿vale? Perdería el contrato, el beneficio operativo del negocio cae un 5 o 6%, la sensibilidad sobre el precio objetivo nuestro viene a ser de 50-60 céntimos, es decir, sigue estando por encima de ese valor. Ya si le renuevan el contrato sigue todo igual, pero hay gente que, un ejemplo es este, ¿no? Que por algo así no invierte en el negocio. La correlación que os decía del crudo, ¿por qué venden cuando cae el crudo a finales de año? Al final, emociones, la gente se pone nerviosa, vende y nos dejan este tipo de oportunidades y pudimos aprovecharla y estuvo incluso más barata, pero es importante el tema de las emociones y de la ineficiencia del mercado. No es fácil comprar en diciembre de 2018, ¿eh? No es nada fácil ni mantener tus inversiones en diciembre de 2018. Pero bueno, para terminar, decía Pat Dorsey que invertir es sencillo pero no es fácil. A mí me parece una frase tan breve como contundente. Si seguimos todo este procedimiento, si hacemos las cosas bien, invertir creo que es algo sencillo. La parte complicada viene, primero, encontrar compañías buenas de calidad a un precio atractivo. No es fácil, ¿vale? No las hay, pero gracias a la ineficiencia del mercado a veces nos dan este tipo de oportunidades, ¿vale? Y luego la segunda parte tiene que ver con las emociones. No es fácil, ¿vale? Diciembre de 2018, antes comentaba con Enrique, fue muy duro el final de 2018, ¿no? Y hay que lidiar con eso, esa es la parte más complicada. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, si no al finalizar yo mi parte termina aquí. Sí. A la hora de entrar como accionista en la compañía, ¿has
quería preguntar también, analizas cómo son los otros accionistas, es decir, ¿son familiares, son grupos? Esa es muy buena pregunta. Nos importa mucho que haya o bien una familia detrás, suele haber alineación de intereses, o bien un accionista de control, ¿vale? Y sí que analizamos cómo está compuesto el accionariado. Esa compañía es una perita de dulce para hacer muchas cosas. Sí. Igual. Sí, sí. Esa compañía es una perita de dulce para hacer muchas cosas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, pero es que muchas veces las empresas, hablando antes de esta reunión, en este tipo de empresas que suelen ser, como tú bien has dicho, empresas familiares, de pronto se producen otra serie de sucesos absolutamente improbables, que es que de pronto los hijos, los primos, los que sean, montan una zapatista de 1000 narices y alguien decide que él ve de su parte a 7. Sí. Porque como no se ocurra nunca, le van a caer 25 o 30 millones, la cagaste en Budancaster, en el sentido literal de la palabra. Es decir, que además del análisis, además ahí, sí, sí, que me parecía muy importante el hecho de que quiénes son los accionistas. Por supuesto, es muy importante y hay componentes que sí que no podemos controlar. Porque igual que esta compra más pequeñas, las tres más grandes están mirando esta. Sí. Y el pelotazo auténtico es cuando nosotros pagan 15. Es otra opción. No, claro, es la opción. Sí, sí. Pero sí, efectivamente es algo importante. ¿Vale? Vale, si no hay más preguntas ya le cedo la palabra a Enrique. No sé si me oís bien o si preferís que utilice el micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Enrique Zamácola, como pone ahí. Yo vengo un poco a contar una perspectiva bastante diferente de lo que hemos estado hablando. Yo provengo de una familia de empresarios, mi padre es empresario, tengo 9 hermanos, 7 de ellos dirigimos empresas, todos, cada uno la suya. Bueno, pues tenemos una pequeña vena de empresarios, no, pues es una opción como otra cualquiera, quizás no es la opción más fácil de vida, pero bueno, nos ha divertido y me pedían desde GESConsul si podía venir y contar un poco lo que había sido mi historia. Bueno, como comentaba, toda mi vida he estado rodeado de lo que es una empresa, hemos vivido lo que es una empresa, estábamos toda la familia, íbamos a ver la fábrica de mi padre, y bueno, cuando empecé a estudiar, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención todo este mundo de la empresa. Siempre pensaba los típicos ejemplos que hemos estudiado todos, el caso de grandes empresas de éxito. En España, en aquella época, en los 90, pues siempre hablábamos todos de Chupa Chups, que dice, oye, ¿qué invento más tonto? Un caramelo, un palito, lo pongo junto y oye, hago una empresa bestial. O la Fregona, lo mismo, un trapo, un palo. Y bueno, son dos empresas que han sido de grandísimo éxito. Dice, oye, qué idea más sencilla. Chico, pues a mí esto me parece que vamos a pensar a ver si tenemos una gran idea. De verdad, ser empresario no tiene nada que ver con las ideas. Yo voy a contar un poco mi historia, las empresas en las que, más que haber estado de fundador, que en las que haya hecho, en las que he estado involucrado en la gestión. Y vamos a ver un poco, porque primero empresas en los años 90, primeros de los 90, estaba haciendo unas prácticas en un banco de inversión en Suiza, y una de las cosas que hicimos fue ir a visitar a un cliente. Eran unos tipos que estaban desarrollando una cosa que a mí me sonaba chino, que era una cosa por internet. Yo de internet no sabía muy bien qué era, pero a mí la idea me gustó mucho. Estos tíos lo que decían es, oye, el mundo al final vamos a comprar a través del ordenador. Creo que es un caso que se ha dado, todos compramos ahora por el ordenador. Decía, pero oye, lo del ordenador es que es muy cómodo, que al final no te pruebas la ropa. Si te quieres comprar un coche, a mí me convenció con un ejemplo, un coche. Dice, oye, me quiero comprar un BMW Serie 3, pero lo quiero en rojo con tapicería beige. Oye, sacabas una foto y lo ponías. Bueno, estos tipos lo que tenían era un prototipo informático, el software informático para hacer todo eso. A mí la verdad que la idea me encantó, pero los belgas, la idea me encantó y dije, oye, pues a mí me gustaría
participar en este proyecto con vosotros, porque me parece que es una idea muy buena. Creo que es un sector de gran crecimiento. Era, bueno, pues un sector que yo creo que desde entonces ha crecido más que a doble, en doble dígito alto, todos y cada uno de los años, desde el 90, que era cuando yo me metí en todo esto. Era más un sector que estaba terriblemente fragmentado. Es decir, era muy fácil el encontrarse su sitio, no tenías que pelearte con grandes tiburones. Los Apple, Amazon, todos estos no existían, estaban naciendo. Oye, yo tuve la gran visión de meterme en una compañía, en el sector estupendo, en la que en los años estupendos, en un mercado que, bueno, pues que crecía muy fuerte, con una idea muy potente, que además la idea no es que fuera potente en la época, es que se ha convertido en realidad hoy en día. Un sector en el que estaba todo por hacer. Oye, un fracaso absoluto. 2 años nos duró la compañía. No supimos gestionarla. No supimos gestionar. Éramos 4 tipos con una ilusión bestial. No sabíamos lo que era una nómina, no sabíamos lo que era un impuesto, no sabíamos. Bueno, la contabilidad era la cosa que sí que estábamos estudiando en la carrera, pero bueno, tampoco teníamos muy claro para qué servía. Bueno, pues en cuanto teníamos dinero en la caja, decíamos, joder, aquí podemos gastar. Claro, llegaba a final de mes, había que pagarnos. 2 añitos nos duró la compañía. Mi siguiente caso de inversión ya es, es una compañía de ropa de niños. Es una compañía familiar, la dirige mi hermano Eduardo, y mi padre, me parece que era en el 92, he puesto hoy la fecha, me parece que era en el 92, me dice, oye, mi padre ya estaba jubilado, había vendido sus compañías, había dedicado pues básicamente a vivir la vida y a cazar, que es lo que le gusta a él, y de repente, pues a través de un amigo de la familia, nos llega una posibilidad de inversión en una compañía. Nosotros, mi padre era industrial, mi padre estaba en el sector de la metalurgia, hacía los frenos de tren y este tipo de cosas. Y de repente un amiguete de una hermana mía le llama y dice, oye, mira, estoy montando una compañía en Marbella, es una compañía, chico, pues que era en Pamplonica, yo quería vivir en Marbella, no sabía muy bien qué hacer, y nos dedicamos a bajar a Marruecos a fabricar unas camisas, las vendemos en España, y con esto pues más o menos vamos viviendo. Dice, oye, esto pita, Quique, de verdad, esto es una muy buena alternativa, nos gustaría crecer. Y bueno, me dijo, oye, yo estaba, pues en aquella época ya estaba terminando la carrera, me dice mi padre, oye, pues mira, Quique, mírala. Bueno, pues la miramos, me gustó, oye, padre, esto es una idea muy buena, porque pues, mira cómo crecen, la ropa es un negocio pues que siempre es muy sólido, que fenomenal. Decidimos invertir en una compañía. Cuando le conté el caso a mi padre, decía, Enrique, dime lo bueno y dime lo malo. Bueno, lo bueno, evidentemente, es un sector, pues la moda, que si consigues crear una marca, es un gran negocio. Pero tienes que crear la marca. Pero estábamos en el sector de ropa de niños, en un país, en España, en la que la tasa, en aquel momento, la tasa de natalidad era la más baja del mundo. En ningún país del mundo nacían menos niños por habitante. Nunca, en ningún sitio. En un mercado, bueno, pues que básicamente las tiendas de ropa de niños, pues las que sois madres y los padres que hemos hecho esas cosas, básicamente comprábamos o en la tienda del barrio o en el Corte Inglés. En los años 90, pues yo toda mi ropa la comprábamos en el Corte Inglés. Pero si no ibas a la tienda de barrio, comprabas, bueno, en un mercado maduro. Ahí tampoco vamos a inventar mucha ropa de niños, no sé, pues al final tienen pantalones, chaquetas y lo que tienen pues los niños. Un mercado que seguía muy atomizado. Bueno, esto ha sido una historia. Empezamos cuando nosotros entramos, teníamos, me parece que eran 8 tiendas. Entramos con unos socios que quedamos a través de una serie de ampliaciones de capital, llegamos a tener una situación de 50-50, y nos pasaba un poco lo mismo que me pasó a mí. Teníamos unos socios que tenían una visión estratégica bestial, pero no tenían ni idea de gestión de empresas. No tenían ni idea. Volvían a confundir la caja con el beneficio. Oye, pues hacían unos folletos para vender la ropa, que era un espectáculo, las tiendas muy bien diseñadas, pero costaba todo mucho más. Entonces, al final, decidimos, en una operación que mi padre todavía me echa en cara, pues me dice, oye, Enrique, pues véndeles la compañía, y pues bueno, pues me meto en una reunión con ellos. Teníamos el pacto andorrano, que es que tú pones el precio y el otro elige. Entonces, como teníamos el 50%, yo dije, oye, mira, yo en este precio quiero vender la compañía o comprarla, pero en este precio. Y los tíos pusimos un precio muy atractivo, el padre no quería acompañar, pues pusimos un precio muy atractivo, y nuestra sorpresa fue cuando dijeron, oye, pues os vendemos. El tener que ir a contar a mi padre que habíamos comprado la compañía, cuando la queríamos vender, pues me costó. Todavía no ha perdonado, seguimos
Vamos, es una empresa que la hemos llevado a tener 220 tiendas, está presente en 18 países, o sea, bueno, más o menos hemos ido creciendo. Las pasamos complicadas, es un sector pues, que en los últimos años, pues con toda la crisis y todo esto, pues se pasa complicado. Vamos, hemos tenido, pues, no sé, son 300 y pico empleados, una empresa que se ha hecho grande. Por último, esto es a lo que yo me dedico profesionalmente, ¿vale? Esto era pues cosas que he hecho como que me divertían, soy consejero en Necanex, pero no estoy involucrado profesionalmente. A esto sí que me dedico profesionalmente. En el año 96, bueno, pues empecé en un broker que se llama Link Securities, que a mí me gusta mucho cuando hago cosas con compañías como GESConsul, porque es todo lo complementario, o sea, somos el siguiente paso en la cadena. Bueno, nosotros estamos en el sector financiero, somos broker, ahora os cuento en un minuto lo que es exactamente ser broker, en un mercado en el que en España estaba absolutamente regulado. Todos nos acordamos de los famosos agentes de cambio y bolsa. Bueno, pues hasta el año 92 no dejan de existir los agentes de cambio y bolsa. Link Securities, que nace en el 93, es la primera compañía que nace al amparo de la reforma del mercado de valores sin ningún agente de cambio y bolsa detrás. Los agentes de cambio y bolsa, pues todos montaron su compañía. Francisco González, que era agente de cambio y bolsa, el expresidente de BBV, montó FG. Juan Monjardín, agente de cambio y bolsa, montó Benito y Monjardín. Pues así todos. Aguilar y de la Fuente, los Aguilar también montaron. Nosotros la montaron sin nadie detrás. Yo entré en el año 96, entré como analista financiero, hacía todos los números estos que hacía Álvaro, los hacía mucho peor que Álvaro, pero hacía todos estos números. Y bueno, pues en un momento determinado, en el 2000, pasé a dirigir la compañía. Una de las primeras cosas que me pidieron, nosotros tenemos una estructura bastante diferente a la que tienen ellos. Nosotros, el corazón de la compañía, en su caso, son los gestores, en nuestro caso son los operadores. ¿Los operadores quiénes son? Bueno, pues son los tíos básicamente que atienden el teléfono. ¿Os acordáis todas las compañías, todas las películas estas? El tío coge el teléfono, compra, vende. Estos tíos, ¿vale? Esto en los 90 lo hacíamos por teléfono, o hasta los 2000, ahora es todo por internet y hay un silencio en la sala bestial que nos choca mucho. Una de las cosas que a mí me pidieron en la compañía cuando me hice cargo de ella es tenemos que fidelizar a los operadores, porque al final es quien tiene el contacto con los clientes. Puede ser un caso de morir de éxito. Desde el año 2000 hasta hoy se nos ha ido un operador, que se ha ido hoy. Bueno, se nos han jubilado varios, porque claro, todos vamos cumpliendo años, pues también se nos han jubilado varios, pero la gente nos ha ido. Yo no sé, algo bien estaremos haciendo. Es un mercado hiperregulado, en un sector hipercompetitivo, las tarifas cada día son más reguladas. Yo mi coste yo intento muchas veces, sobre todo cuando hablo con los clientes, les cuento un poco cuál es nuestra realidad. Yo hace 10 años vendía un producto a 25 puntos básicos, ¿vale?, que es un 0,25%, y vendía, básicamente en España, se vendían 6.000 millones de euros al día. Hoy estamos y teníamos unos costes determinados regulatorios, ¿vale?, unos costes de gente no productiva que eran determinados. Hoy en día estamos en un sector en el que esos 6.000 millones de euros diarios han pasado a ser 1.100, que si los medimos de verdad ya podríamos hablar de 800, es decir, se ha contraído un 80% del mercado. Yo, en vez de vender a un precio de 25 puntos básicos, tengo que vender a 5 puntos básicos, y además mis costes regulatorios se han multiplicado por 5. Yo cuando hablo de los costes regulatorios, hablo de la gente que me hace falta tener para vigilar todos los temas legales, ¿vale? Es el controller, la gente, la persona que está para atender el servicio de reclamación del inversor, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todo eso hemos conseguido, entiendo que a través de la gestión y de una buena gestión, hemos conseguido mantenernos entre el break-even y ganar algo de dinero. En un sector, bueno, pues que el precio se ha dividido entre 5, el sector ha bajado un 80%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchas veces nos empeñamos en que hay que estar en el sector adecuado, nos empeñamos en que tenemos que tener la idea, y yo de eso discrepo. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades y ser más eficiente. Hay que meter eficiencia en las compañías.
Meter eficiencia es crecer, es meter eficiencia comercial, ser capaz de ir a vender. Nosotros, por ejemplo, lo que nos dedicamos es a estos señores prestarles un servicio. Cuando A Plus está a 10, yo no sé si está cara o barata, yo no lo sigo. Tengo un departamento de análisis que lo hace, pero yo no lo sigo. Pero yo sé que a Álvaro le gusta. Porque a mí Álvaro el otro día me llamó y me dijo, oye, mira aquí, oye, A Plus a mí me gusta, porque nosotros estábamos charlando, y yo si un día veo que el precio de A Plus baja, yo te aviso, oye Álvaro, mira, tengo un cliente que quiere vender 50.000 A Plus y tú, oye, me dijiste que te gustaba, y ese servicio es el que yo les estoy prestando, ¿vale? ¿Eso qué necesidades, qué implicaciones tiene? Primero tengo que conocer muy bien a mi cliente, porque yo lo que hace falta es que Álvaro, o que yo sepa que a Álvaro le gusta A Plus. Eso hay muchas maneras de hacerlo. Yo tengo una primera manera que es muy fácil. Todo el mundo publica sus posiciones. Las 10 primeras posiciones de todos los fondos es obligatorio publicarlas, con lo cual, bueno, pues es una primera aproximación. Puedo saber si Álvaro está comprando A Plus, pues además veo las modificaciones en los últimos meses. Esto es lo que están haciendo mis operadores. Luego, otra alternativa de gestión en la empresa que tengo es decir, oye, yo hace 20 años, bueno, si yo el volumen que tenía en el año 2010 lo tengo que gestionar como lo gestionaba en el año 98, teníamos que haber sido 14 veces más. Tenemos internet, ahora hay mucha gente, el 80% de mis operaciones no las toca ningún operador, pasan directamente por lo que llamamos el canuto. Es un chico pues en su casa que quiere comprar, pues, pero que a lo mejor no se cuenta muy bien lo que es un broker. Un broker, cuando queremos comprar o vender acciones, bueno, básicamente todos tenemos la idea que vamos al banco y las llamamos al banco y se las compramos. Bueno, en España, como en casi todos los países, es un mercado que está muy regulado y lo tiene que hacer alguien que sea miembro de la bolsa. Es decir, en Chicago y en Estados Unidos hablan de sillones. Entonces tú dices, oye, pues mira, tenemos que cumplir una serie de requisitos, estamos por supuesto supervisados por CNMV y lo que tenemos el derecho a comprar, o sea, podemos comprar y tenemos garantías suficientes que todo aquello que nosotros compremos lo vamos a vender y lo vamos a pagar, y todo aquello que nosotros vendamos lo vamos a entregar. Una cosa que podría pasar es si Álvaro y yo, fuera de mercado, decidimos que le voy a comprar lo que queráis, su casa o una acción, resulta que Álvaro llegue a pagármela y me diga, no, es que no tengo dinero para pagarte la acción. O yo diga, no, pues mira, es que la casa ya no la tengo, no te la puedo vender. Bueno, todo eso está evidentemente perfectamente regulado y por eso son solamente una serie de miembros los que tienen acceso a poder comprar y vender libremente en bolsa. Bueno, nosotros somos uno de ellos. Entonces ahora un ahorrador cualquiera puede decir, oye, voy a comprar acciones de Santander, del Banco Santander, porque oye, pues he hecho todo este análisis y me ha parecido que es una buena idea. A mí hace 10, 15 años me llamaban por teléfono, lo cogió un operador mío, sí, Link, dígame, hola, buenas tardes, mire, soy el cliente CN7075, que quiero comprar. Entonces yo miraba a ver si tenía dinero en su cuenta, quiero comprar en Santander, perfecto, se las compramos, mire, este precio, y colgábamos el teléfono. Toda esa transacción pues requería 2 o 3 minutos, cuando menos, porque te llamaba el tío, te decía, hombre, Enrique, ¿cómo estás? Por cierto, el otro día vi a tu padre, oye, qué bien, qué joven le veo, chico, que nos tirábamos 25 minutos y habíamos hecho una transacción. Hoy en día, como todo esto va por internet, solamente tratamos las grandes operaciones que tratamos, hay un operador para ellos. Si no es lo mismo, si yo quiero comprar 2.000 acciones del Banco Santander, que tiene una liquidez bestial, y quiero comprar 50.000 acciones o 500.000 acciones de lingotes especiales, que hace que todos los días negocia entre 10 y 12.000 acciones. Bueno, pues hace falta cuidarlo, no puedes darle al botón. Entonces, todos esos mecanismos son los que nos han permitido, a pesar de estar en un mercado que ha caído, tanto en volumen absoluto, que ha caído tanto en precios relativos y que han subido tanto los costes, eso es lo que nos lleva a un mercado. Yo en cualquier momento, si a mí me dicen hace 20 años, Enrique, ¿tú quieres invertir en esto? Bueno, yo no quiero invertir en esto ni de broma, es un mercado que se está haciendo pequeño, que los costes se disparan, chicos, yo esto casi prefiero salir corriendo. Si hace 20 años me dices, Enrique, ¿quieres invertir en Internet? Digo, bueno, vamos, convencido, esto es la pera, funciona fenomenal. Si me dicen, ¿quieres invertir en ropa de niños en España? Pues chico, te hubiera dicho que no.
Fíjate, son dos historias de, no lo llamemos grandes éxitos, pero por lo menos en los que hemos avanzado, en los que hemos mantenido empleo, en los que hemos creado cierta riqueza, contra una historia de un fracaso absoluto en el sector que había que estar. Y eso es un poco pues, la idea que yo quería transmitir, que es el ser empresario es muy fácil, simplemente hay que ser constante. Repasando un poco, preparándome la charla de hoy, estábamos, pues vi la presentación del que hicieron el otro día y terminaban hablando de un socio de Warren Buffett que había vendido la compañía al principio. Yo venía con un ejemplo preparado que era su hermano gemelo. No sé si sabéis que Apple la fundaron 3 tíos. La fundó Steve Jobs, la fundó Wozniak, cada uno tenía 45%, y para evitar peleas metieron a un tío que trabajaba con Jobs en Atari, que trabajaban con los dos en Atari, y le dieron un 10%. Este es un señor de 42 años que, pues en cuanto empezó Apple a crecer y empezaron a pedir créditos, se asustó y dijo, oye, es que habéis pedido un crédito de $15.000, esto es un desastre, y vendió su compañía, vendió el 10% de Apple, lo vendió por $800. En el año, me parece que era el año 76. Bueno, en el año 82 Apple ya vendía por $1.000 millones de dólares. Si ese tío, siempre lo llaman, lo podéis ver en internet, lo llaman el pobre fundador de Facebook, si ese tío hubiera mantenido su paquete ahora mismo, tendría, me parece que son $80.000 millones de dólares. El ser empresario es un poco eso, no es el mirar la TIR, que tanto miramos los financieros. Yo en el fondo soy financiero y tengo corazón de financiero. Este tío dice, oye, es que yo en 12 días multipliqué por 2 mi inversión. Yo vendí por $800, pero es que compré por 400. Si yo saco la TIR, que tanto nos gusta a los financieros, de esa inversión y la meto durante todos estos años, me gustaría hacer el número, eso pediré mañana a un analista, pero probablemente tenga 60.000, 80.000 o bastante más dinero. ¿No? Estoy, casi seguro. Entonces, el ser empresario, ¿qué significa? Pues mira, chicos, muchas veces equivocarte, no hay que tener miedo a equivocarse, no pasa nada, nos equivocamos todos los días. Yo siempre intento explicar que la única persona que no se equivoca es el que no toma decisiones, y ese es el grave error, ese es el más grave error. No hay que tener miedo a tomar decisiones, no hay que tener miedo a equivocarse, y hay una clave. Para mí, uno de los grandes empresarios que hay en España es un señor que apenas ha pegado un palo al agua en su vida, pero cada vez que se sienta en un consejo de administración de compañías suyas, es un señor muy rico, es el más tonto de toda la mesa. Me parece brillante. Yo me siento siempre rodeados, que son los tíos que trabajan para mí, siempre fichaba al abogado de Estado número 1, siempre le fichaba todos los años. Bueno, este tío ha creado, ya era muy rico, pero ha creado un gran imperio, siempre sentado con tíos más listos que él. Cuando estemos en una mesa, un consejo, en general, cuando estemos sentados con gente más lista que nosotros, más tonta que nosotros, debemos preocuparnos. Hay que siempre procurar ser el tonto de la mesa. Pues nada más, muchísimas gracias. Y si queréis cualquier pregunta. Pues vamos a entregar ahora lo que es la encuesta de satisfacción, y también, por si queréis hacer alguna pregunta, porque bueno, aquí a lo mejor lo ha pensado, pero en el momento no lo ha formulado. Y lo que intentaremos hacer es en la siguiente sesión, si hoy no nos da tiempo, también un poco el hilo conductor será contestar esas preguntas. Os informamos ya que las siguientes sesiones van a ser un ciclo que continúa con esto que hemos empezado, esta primera y esta segunda. Se va a hablar de gestión de carteras, que también creo que, hemos empezado hablando de la macro, de cómo influye, que nos lo contó David. Luego hemos visto un caso en concreto de cómo analizar una empresa. Hemos cerrado este ciclo con una visión de un empresario que nos parecía muy útil. Seguiremos con un tema de gestión de carteras, y en la última sesión también vamos a abordar cómo lo que hablaba hoy Álvaro, cómo influyen las emociones, y al fin y al cabo, pues que uno como inversor, conociendo todo el ciclo, cómo en un momento determinado puede o bien hacerlo bien o hacerlo mal por sus emociones. Entonces eso es un poquito lo que vamos a hacer, ¿vale? En la tercera y la cuarta sesión, que esperamos veros a todos, porque estamos encantados y os damos las gracias por vuestra asistencia. Os voy a repartir. Muchas gracias. Sí,
Sí, hacemos una pregunta cada uno. Sí. A ver, ¿alguna preguntita? ¿Lo queréis aprovechar para Enrique? La verdad es que ha sido un descubrimiento, Enrique. Ha sido genial. Perdón, cualquiera de los dos. Me gustaría saber cómo analicéis el riesgo geopolítico, que imagino que en algunas compañías es muy relevante, y especialmente en estos tiempos. Sí, ¿se oye? Desde el punto de vista de la valoración, el riesgo político, no sé si recordáis cuando veíamos el descuento de flujos de caja de la compañía, es algo que se suele tener en cuenta en el coste de capital. Cuanto más riesgo, coste de capital más alto, el valor de la compañía más bajo, ¿no? Se me vienen a la cabeza compañías como Telefónica, por ejemplo. Gran parte del negocio de Telefónica, que está en países como Brasil, bueno, de Venezuela ya le queda muy poco, ¿no? Pero Brasil, Argentina, Colombia, claro, el coste de capital de Telefónica no es el mismo que le tenemos que aplicar a MásMóvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista analítico, ese riesgo geopolítico se tiene en cuenta en el coste de capital, ¿vale? Coste de capital más alto, valoración más baja, ¿no? Bueno, no sé si aquí Enrique quiere aportar algo. No. Vamos, desde un punto de vista empírico creo que Álvaro lo ha explicado perfectamente. Después hay otro punto que que hemos hecho mucho hincapié en él, que son las emociones. Muchas veces es que directamente no queremos invertir en tal país y al final hay un tema muy sencillo. Hay que tener en cuenta que detrás de toda decisión de inversión hay una persona. Yo he visto casos bastante ridículos que te dicen, no, mira, es que yo no puedo llegar a mi jefe y contarle que en este tipo de compañías he perdido dinero. Yo me las creo, está fenomenal, pero yo necesito salir antes del 31 de diciembre, sí o sí, no puedo reportar a. ¿Vale? Entonces, desde un punto de vista empírico, efectivamente va en el coste de capital y después está un poco los dedos de los analistas. Estaba muy bien antes cuando comentaban, oye, todos hacemos este ejercicio. Dice, bueno, sí, pero a Álvaro le sale 13,5 A+, a mi analista le sale 11,6. Mi analista lleva muchos años, también es un tío muy bueno. Al final, cuando haces todos los descuentos de flujo de caja y estamos calculando lo que va a ganar una compañía en los próximos 5 años, es muy complicado. Entonces, la capacidad del analista de tocar una cosa, pues te va a variar mucho. Entonces, ahí hay un punto de percepción. Y después no nos podemos olvidar que al final los precios solamente los marcan la oferta y la demanda. Esto es como ir al mercado a comprar merluzas. Y yo sé que ese día, pues yo sé que a final de año, para Navidad, se van a vender muy bien los corderos y los pavos. Pues es lo que hay que tener. Pero es que a lo mejor eso mismo lo tengo el 6 de enero y ya no me vale. Bueno, pues eso es un poco también los mercados. Al final, eso, pura oferta y demanda, es terriblemente ineficiente. Hay una cosa que no se sabe, el mayor crack que ha habido en la historia y la mayor destrucción de riqueza que ha habido en la historia, me parece que fue en el año 2010, duró 2 minutos. El Dow Jones en 2 minutos cayó un 10% y lo recuperó. Procter & Gamble, que era una compañía que en aquel momento estaba cotizando a 36,05, ese día se negociaron 2 millones de acciones a 1 céntimo. Eso no solamente son los sentimientos, también el 80% de la negociación en Estados Unidos hoy en día no tiene nada que ver con la gente, son solamente máquinas y algoritmos. Entonces, todo eso, pues al final provoca que haya oportunidades y que haya ineficiencias en el mercado. A mí me hubiera encantado, no digo comprar los 2 millones de acciones de Procter & Gamble, no hubiera sido tan listo, a 1 céntimo, pero hombre, comprar 5.000. Ya hubiéramos hecho una muy buena inversión. Bueno, pues muchas veces se dan estas ineficiencias que es muy difícil de explicarlas, pero se dan y se dan en el minuto, en el segundo, en el día, en el mes y en el año. Y eso es el trabajo de los gestores, el estar descubriéndolos. En un colectivo de X operadores, 20.000, 30.000 en el mundo, que lo que hacen es dedicarse
a ver quién es el más listo para que en el fondo pues obtiene mejor rentabilidad para sus clientes y a su vez él siempre gana o pierde, gana siempre, porque tanto cuando compra como cuando vende siempre gana y el riesgo lo asume otro. Me parece que hay una gran diferencia. Lo que hay que establecer claramente a qué mercados te dedicas. Me explico, no es lo mismo la especulación, los derivados o las apuestas que los mercados en los que lo que se negocian son compañías con cuentas de resultados, con empleados y con actividad económica. Esa es para mí una gran diferencia, ¿no? Pero al final todo está... Si yo hago, por ejemplo, derivados, si lo hago sobre índices... No, me refiero a la parte especulativa meramente. Sí, pero el especulador, que está terriblemente denostado, no solamente en España, en casi todo el mundo, es un elemento clave del mercado, porque es el que da liquidez al mercado. Entonces, no critiquemos tanto al especulador. El especulador es bueno en la medida en la que juegue con las reglas del juego adecuadas. No vale yo especulo, entonces voy a lanzar rumores falsos. Eso no vale. ¿Vale? Eso está prohibido y eso es ilegal. No es un problema que especule, es un problema que estoy haciendo algo ilegal. En el fondo, todos somos especuladores. Todos somos especuladores. GESConsul, que es una de las gestoras de reputación más impecables que hay en este país, de gestión a largo plazo, de gestión valor y demás, también al final lo que queremos es comprar algo barato y venderlo caro. Yo quiero comprar, ¿cómo lo detecto? Eso es lo difícil. Pero todos queremos comprar algo barato y venderlo más caro. Tenía un ejemplo que se me ha venido respecto a la pregunta anterior. El caso de IAG. Eso del riesgo geopolítico, IAG, con la exposición que tiene a Gran Bretaña, le han dado una increíble con todo el tema del Brexit, ¿no? Nosotros analizamos la compañía y se quedó ya en un nivel en el que nos empieza a parecer interesante, después de meterle ese ajuste por coste de capital, riesgo geopolítico, ¿no? Entonces, la gente, ¿por qué vende IAG? Pues emociones, ¿no? Miedo, Brexit, ¿qué va a pasar? Al final acaban vendiendo y no te das cuenta a veces a qué precio estás vendiendo, ¿no? Y ahí es donde entra el otro lado, ¿no? El lado comprador. Empiezan a aparecer oportunidades como esta, que creemos que es una oportunidad. Va a haber riesgo, va a haber volatilidad, pero hay que estar ahí para aprovecharlas, ¿no? Entonces me parece el caso de IAG un ejemplo que viene muy al hilo de esa pregunta, ¿no? De cómo valoramos el riesgo geopolítico o qué impacto tiene el riesgo geopolítico, ¿no? ¿Una pregunta? Yo voy a aprovechar preguntarte en GESConsul, como gestora, ¿cuál es la estructura de personal que tenéis? Antes tú has comentado el tema en el broker, pero en una gestora, ¿cuánta gente tenéis para analizar? ¿Cuánta gente? O sea, ¿cómo es? Nosotros en la parte de lo que es mesa gestión tenemos 3 gestores: gestor renta fija, gestor renta variable europea y gestor renta variable Iberia, más que nacional, ¿vale? Y luego tenemos, estamos los que somos analistas, ¿no? Que ahí en este momento hay un analista por cada mercado: renta fija, renta variable internacional y renta variable Iberia. Y bueno, eso por la parte de mesa gestión, la parte de análisis, el equipo está compuesto de esa forma, ¿no? El analista, al final, la función es un poco lo que habéis visto aquí. Yo con todo esto reporto a Gonzalo, que es el gestor de renta variable Iberia, y discutiendo, viendo esto en profundidad, pues se toman las decisiones, ¿no? No sé si he respondido con eso. Y luego, por supuesto, un equipo comercial excelente. Muy bien. El departamento de operaciones, etcétera. Pero la parte de gestión es el equipo, ¿vale? Muy bien, pues nada, como estamos ya en hora, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Álvaro. El próximo día ya fijaremos fecha, sobre el 20 más o menos de septiembre. Haremos la siguiente sesión, que bueno, pues como hoy vamos profundizando, vamos viendo temas diferentes, como nos ha dicho ya Sandra, y aquí os esperamos. Tendremos la grabación de vídeo, que si no hay problema, unos días estará subida junto con la presentación para poder repasar y mirar a fondo. Y sabéis que los tenéis a vuestra disposición para
preguntar cualquier cosa, estarán encantados de responderos, ¿verdad? Y nada, muchísimas gracias.